Buenos días, el día de hoy voy a explicar lo que es el dibujo, la historia y los tipos de dibujo y de dónde nace el término expresión gráfica. Para esto hay que comenzar por dónde nació, dónde surgió esta idea del dibujo. En esto encontramos dos teorías muy fuertes y recientes, que sobre todo teníamos una idea errónea de dónde nació el dibujo, pues porque muchos programas documentales y esto nos daban esta idea, y es la de la derecha, que hace 73.000 años se supone que fue la primera idea de dibujo, por lo que vemos acá que esto es un pequeño fragmento de algo que se supone que es una obra mucho más grande que plasmaron los habitantes de un pueblo sudafricano. Como lo podemos ver ahí, es un pequeño fragmento de piedra en donde se pueden ver unos pequeños trazos rojos. En teoría, los autores de esta obra fueron los Homo sapiens, nuestros antecesores más directos, hace 73.000 años, pero se encontraron unos grabados en piedra y unos grabados en rocas mucho más antiguos. Y como se suponía que los antecesores del Homo sapiens no tenían el coeficiente para poder llevar a cabo algo que tenían en la mente a ilustrarlo, pues estábamos completamente equivocados y vemos acá a la izquierda que el Homo erectus, 400.000 años antes de la época que estamos hoy y 300.000 años antes del que se supone que era el primer dibujo, ya ilustrábamos, aunque no eran trazos muy pues gráficos, no parecen no significar nada. Y acá está el debate de esto porque algunos científicos decían que esto no era ilustración, que esto no era dibujo, que esto no era, pues no significaba nada, pero pues eso es el dibujo, ¿no? Puede ser muy abstracto, pero es algo que un Homo erectus llevó de su imaginación a plasmarlo sobre una piedra, y en esto consiste el dibujo actualmente, ¿no? Llevar algo que tenemos en la mente a plasmarlo en un papel. Entonces seguimos con qué pasó después de esto, qué pasó con el dibujo después de esto. Pues bueno, obviamente es un arte que nos ayudó muchísimo a expresarnos, y lo utilizaron las grandes civilizaciones como la antigua Grecia o la antigua civilización china y también la antigua civilización de Roma, el gran imperio romano. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que como no habían los implementos necesarios para poder grabar y que perduraran estos dibujos, pues no quedan casi registros de obras de estas épocas. Acá, como lo podemos ver, eran también grabados en piedra en excelente calidad, pero pues son muy débiles. Entonces no quedan casi registros de dibujos y arte que hayan en esta época porque todavía no había papel. Entonces pues es por eso mismo no, que posteriormente, años después, esta civilización china llegaba al auge de la fabricación de papel. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces seguimos con la evolución del papel, del dibujo. ¿Qué pasó acá? Llegamos a la Edad Media, una gran época para el arte. ¿Qué pasó acá? Ya llegó el pergamino, utilizaban el pergamino como implemento para dibujar la pluma, y eran dibujos, pues obviamente primeramente grabados en el pergamino y después eran coloreados. ¿Para qué se utilizaron? Básicamente para repartir religión, para, para, para imponer una ideología, como podemos ver acá. También fueron utilizados para ilustrar algunos cuentos, algunos libros de astrología, de diferentes ciencias que en ese tiempo estaban en auge, pero pues principalmente era eso, para imponer un mensaje de catolicismo y imponer su catolicismo en la mayoría de Europa. Seguimos en qué pasó después de la Edad Media, y acá llega un punto muy importante de inflexión para el dibujo, porque llega este personaje, Leonardo da Vinci, que para mí desde esta época, desde este tipo fue el fundador principal del dibujo técnico que vamos a hablar después. Porque como podemos ver también tenía dibujo artístico como venía haciendo antes, cualquier dibujo artístico, que es la Mona Lisa, su gran obra polémica que dicen que supuestamente era él en versión mujer, que porque quería representarse como mujer porque así se sentía él. Bueno, en fin, una de las obras, si no la más importante de la religión católica, La Última Cena y El Hombre de Vitruvio, que para mí esto ya se convierte en un dibujo técnico. ¿Por qué? Porque este tenía como finalidad mostrar todos los planos en diferentes posiciones del ser humano. Además, este tipo también hizo muchísimos planos de alas, de armas, de telescopios, muchísimas cosas que para mí ya se convierten en dibujo técnico y seguramente lo sean. Entonces, este tipo dio una inflexión, este personaje dio una inflexión a lo que es el dibujo y una evolución impresionante. Fue un punto, un antes y después de Leonardo da Vinci. Entonces, vamos a seguir con el tema de qué es el dibujo técnico, porque es un sistema que facilita mucho el análisis, la construcción y el diseño de muchas piezas que llevamos al papel. Obviamente hay diferentes tipos como los que vemos acá: el arquitectónico, el mecánico, el eléctrico, el geológico, topográfico, el urbanístico, y diferentes técnicos que sirven como añadidos a estas grandes ramas. Como lo decíamos acá, pues también sirven, obviamente en la mayoría de casos sirven para hacer planos que posteriormente van a ser llevados a cabo a la vida real y ser
construimos materializados. Pero también, como vemos en el tipo geológico, sirven para estudiar cosas. Es algo que tenemos acá, una idea que tenemos acá, la representamos en el papel y la queremos repartir, impartir a los demás y que vean lo que nosotros tenemos en la cabeza y estudios. O sea, el dibujo ayuda mucho a estudios y a ver lo que no sabíamos. Seguimos con el dibujo artístico, que pues es la base de todos los dibujos, ¿no? Es algo que se basa en el trazado, el delineado de figuras que ya habían, que nos salen de la cabeza y que no tienen por qué tener ningún motivo de ser llevados a cabo a la vida real, sino que simplemente es algo que se viene a la cabeza, incluso por la necesidad de mostrar algo que tenemos en la cabeza y que no lo podemos decir, pues lo implementamos en el papel y de aquí nace el término expresión gráfica. ¿Por qué expresión gráfica y por qué nació este término? Pues por esto mismo. La expresión gráfica nace como una necesidad de carencia del lenguaje. No tenemos cómo decir algo que tenemos en la cabeza, que nos imaginamos, no tenemos cómo decirlo. El lenguaje no lo alcanza a describir. Entonces, ¿qué hacemos? Lo pasamos de la cabeza al papel y lo impartimos. Entonces, ¿qué es la expresión gráfica? Es esta necesidad, el motivo por el cual nace todo el dibujo, la necesidad de repartir ideas que no podemos demostrar a través del lenguaje, pues lo repartimos por la expresión gráfica en papel. Esto es todo, muchas gracias y espero que les haya gustado.